Hablamos mucho de Guillermo del Toro porque fue su interpretación, la más reciente. Pero me gustaría darle todo el crédito a Mary Shelley. Creo que no hemos dicho que fue pionera, fue la primera en poner este personaje, este arquetipo, esta conciencia virgen. Le dio inicio a la ciencia ficción. Words and ideas can change the world. Dreaming a language that I can't understand. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. How are you going to spend your life? You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Not quite like that. Here we go. Por favor, ya rompí la mesita. Por segunda vez en la noche. ¿No quieres dar la bienvenida? No, ¿Tú? porque yo llevo 2. Ya sabes que es 2, 1, 2. Pero me gusta mucho más tu voz que la mía. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Media Res. Estamos en nuestra toma 4. Toma 4. 4. Ay, perdón. Actualización del iPhone. Estamos en nuestra toma 4 y hoy tenemos una serie de narrativas interesantes que comparten un factor común, que de hecho no puede simplificarse, creo yo, a un factor chiquito. Sí, claro. Creo que vamos a abordar muchos temas. Estamos grabando por primera vez en un viernes, Sí. después del día que se tiene que subir el podcast, porque tuvimos una serie de situaciones primordiales que atender. Situaciones baldragas. Exacto. Pero bueno, ya estamos aquí y pues primero que nada, yo soy Ana Flores. Yo soy Max Hernández. Y en esta emisión Ujú. Media Res vamos a platicar acerca de una gran historia que nos lleva a una serie de también grandes historias, pero que al magnificar esta primera tal vez resulten un poco secundarias, aunque creo que hay mucho que rescatar de todas las que vamos a hablar. No es ningunearlas, al contrario, solamente el día de hoy tenemos un solo personaje principal en las historias que se van a platicar. ¿Y nos quieres contar cuál es dicho personaje? El personaje es la criatura. Para no llamarlo monstruo. El mal llamado monstruo de Frankenstein. Sí. El hijo que no decidió nacer. Yo. Exacto. El hijo que está buscando ser humano. Sí. Eso, me gustaría llamarlo la criatura, porque creo que no se nombra en ningún momento. Creo que no he encontrado la importancia del nombrarse. El espíritu del bosque. Juan. Te diría el moderno Prometeo, pero ese sería Víctor, el Ajá. doctor. Hasta así lo llaman, ¿no? ¿A ¿Cómo? la historia? Sí. Así se ya llama lo la habías historia dicho. original de Mary Shelley. Frankenstein o el moderno Prometeo, que como dato curioso en la historia original, en la novela, no hay más referencias que la del título hacia el moderno Prometeo. Prometeo era este titán que le robó el fuego a los dioses y se lo regaló a los humanos. Y al regalárselo a los humanos, inició todo un caos porque no supieron manejar el fuego. Claro, como sucede. Exactamente. Y por eso le puso así Mary Shelley a su título. Sí se llama el libro. Sí, Ajá, sí. sí es cierto. La verdad es que yo le decía a Max que recuerdo que cuando era niña llegué, no sé si a ver o a leer en una historia tan bien escrita que lo pude visualizar. Seguramente lo llegué a ver porque pues tiene sentido. Hasta visualizo al monstruo verde con un tornillo aquí y una cicatriz. Pero bueno, el chiste es que yo tenía muchísimo tiempo que no sabía absolutamente nada de Frankenstein. Creo que los clásicos son clásicos por una razón y al final regresan como trends. Exacto. Entonces, en esta ocasión tenemos la presentación de Frankenstein redirigida, rediseñada, rehecha, reinterpretada por Guillermo del Toro. Y bueno, recientemente tuvimos la oportunidad de verla. La verdad es que en esta ocasión no nos dimos tiempo de ir al cine a verla. Sí. Estuvo muy limitada en horarios, estuvo muy limitada en cines también. Entonces fue hasta esta semana que quisimos verla y que sin querer, o un poco queriendo,
conectó con las otras historias que teníamos en mente de algunas Claro. películas que hemos visto recientemente y otras que no tanto, pero más que nada conecta con temas que hemos platicado y retomado recientemente. Así es. Así es. Con la única película que vimos recientemente que conecta es con Pequeños Guerreros, que para quienes no la hayan visto es una película de, no recuerdo qué año, 2002. Te lo dije esa vez. No, del 90 y tantos, ¿no? ¿94? Nah, Voy a buscar, pero pues, tenemos mal el dato. Pero Pequeños Gigantes es una historia de... no, Pequeños Guerreros, ¿no? Pequeños Gigantes era un reality show de México, sí es cierto. Pequeños Guerreros es una historia El 98, del 98 que salió como un tantito burla, un tantito parodia, un tanto sátira hacia Toy Story, hacia Disney. Es una película de DreamWorks, si no me equivoco. Y la película va de unas figuras de acción que funcionan con un chip de uso militar, lo que les da cierto tipo de conciencia. DreamWorks. Para traerla a palabras actuales, es como si a un juguete electrónico le metieran un procesador gráfico, un GPU, Ujú. y esto le diera posibilidad de pseudoagencia, ¿no? Como de inteligencia artificial, no quería meter la palabra. No tan pronto. Exacto, como si fuera un chat GPT dentro de estos personajes. Pero a la vez no, porque sí empiezan a, no sé si sea la palabra, pero como a actuar por sí mismos. Ok, a tomar decisiones Ajá. no programadas. No para, que les preguntes cosas, sino más bien, ajá, por eso creo que el concepto que usaste de pseudoagencia funciona bien, Sí. porque, pues si no piensan, o no, tal vez más adelante. Ese es el problema con las películas, que no podemos justo atribuir Sí, pues, este tipo de intencionalidades, este tipo de estadios mentales, porque son películas. Y pues no funciona así, pero me gusta que podamos agrupar estos personajes en un solo arquetipo ujú. que te digo, escuché que un creador de contenido que admiro muchísimo, que se llama El Pelado Shakespeareano, saludos ahí en casita, Cuando estés Kevin viendo Luna. esto, Te lo voy a mandar, te voy a etiquetar. Los llama conciencias vírgenes. A todas estas ajá. personas que inyectan de pronto en el presente y se ven obligados se les exige vivir, se les exige existir ujú, sin haberlo pedido. ujú. Entonces creo que todas estas películas retratan muy bien eso. Que por cierto, creo que me parece un buen paréntesis para... No sé si escuchaste que van a estrenar Toy Story 5. Ah, sí, recién. Que ya les valió madres todo lo que nos hicieron Y van a hablar llorar. de tecnología, ¿no? Sí, justo. El Ajá. personaje nuevo es una tablet Ajá, eso vi. que Vi muy poco, la verdad. tiene su modelo de lenguaje, su chat GPT ¿Integrado? integrado. Y es como los personajes tratan de recaptar la atención de Bonnie, supongo. No sé de qué ¿Sigue vaya siendo con Bonnie? Según yo sí, ¿no? Porque son los mismos personajes que, güey... a Pero ver. es que la última ya se revelaron, ¿no? O sea, recuerdo... Lo último que yo recuerdo así clarito es que se quedan en medio de todo el caos en la tienda de antigüedades con Betty. Ah, no, pero solo se queda Woody. Ah, o sea, Woody ya no sale en las 5. No, sí va a salir, ese es el pedo, que ya nos habíamos despedido porque tuvieron un final muy bonito Buzz y Woody, No. pero ahora va a volver a salir. Bueno, hay que verla. Hay que darle chance, no sabemos. Creo que va por el mismo camino por el que van Xbox y PlayStation como plataformas de entretenimiento, que saben que están compitiendo contra algo más grande, que es el algoritmo. Como si fuera un ente al que hay que... no rezar, pero contra el que se tiene que combatir Ujú. o tienen que combatir estas empresas de entretenimiento, llámese videojuegos, llámese cine, llámese literatura, libros, juguetes, otros medios que vayan más allá para vencer al algoritmo que está sí en TikTok, que está sí un poco en YouTube, pero que está al alcance de nuestras manos. Ya, este fue el paréntesis. Ujú. Ahora sí, creo que podemos introducir primero a este arquetipo creado por Mary Shelley,
que consiste en un ser que no sabemos si tiene agencia. Supongo que sí, la va desarrollando. ¿En un ser óntico u ontológico? Yo creo que es un ser óntico, ¿no? Es que entonces... Ajá. No es que tenga agencia o no, solamente es un ser o un ente. Ok. ¿Tú qué Según... dices? Heidegger. Es que esta semana fue semana de Heidegger. Exacto. En la escuela, en la casa y en el podcast también. Y lo que él decía es que se divide, o sea, entiende al humano como un concepto que, como él era alemán, no sé qué significa. Ah, no, sí sé qué significa. El Dasein, que es el ser ahí. Y entonces a lo que se refiere es que el ser, que lo divide como en dos, es el ser óntico y el ser ontológico. El ser óntico es un ente, es decir, una cosa que pues es temporal y no se mueve y así como que, pues sí, una cosa. El ser ontológico tiene un significado y lo que comparte, o más bien la razón de ser el Dasein, es que siente, o sea, es como toda esta experiencia de Frankenstein de pequeños guerreros. Guerrero, sí. Bueno, de todas las películas que vamos a hablar a continuación. Porque al final lo que sucede es como este cambio en el que el personaje empieza a cuestionarse la vida y que siente y que existe y cuál es su lugar en el mundo y todo esto, que es algo que dice Heidegger que solamente podemos hacer nosotras y nosotros como personas. Que el ser humano es el único ser vivo que es capaz de ser consciente de que un día nos vamos a morir. Y entonces dentro de esto, de este mismo concepto sucede el Dasein, que es el ser ahí, y el ser ahí también es consciente de que es para la muerte, porque un día nos vamos a morir. Entonces, al final lo que tienen en común todas estas películas y el arquetipo que dice Maxito es eso, que se permite o se puede dar cuenta o está queriendo experienciar la vida de alguna forma. Y creo que lo que cambia en cada una de estas películas es el cómo lo hace. El cómo, para empezar, se dan cuenta que están vivos. El cómo es que quieren desarrollar esa vida. Y el cómo reaccionan a saber que están vivos. Me gusta muchísimo cómo la frustración que refleja el Frankenstein de Guillermo del Toro, que, a ver, creo que podemos decir que no vamos a hablar de la metáfora que vieron todos sobre una historia paternal. ¿Quieres hablar de eso un poco? O? Creo que por el tema que queremos abordar, chance y no es... O sea, se va a mencionar naturalmente, claro, como lo que decías ayer, porque tuvimos mucho esta discusión antes de hacer el podcast, como nos tardamos tanto en grabar. Y Max me dijo algo que me gustó, que... ¿Quién decía eso de el ser humano jugando a ser Dios? ¿Cómo que quién decía? Ajá, o sea, ¿de dónde lo sacaste? Pues es una interpretación que se le ha dado a la historia de Mary Shelley desde hace muchísimo tiempo. Y entonces llegamos o sea, cuando estábamos estructurando de qué películas queríamos hablar, porque... Para todo esto, primero es importante dar el antecedente de que tenemos un género que no es un género formal, pero que nosotros nombramos como películas fenomenológicas. Y son estas películas que hablan de la experiencia humana, pero hasta apenas yo me pude dar... Bueno, o sea, porque justo cuando estábamos haciendo esta estructura, como que me pude dar cuenta de que hay como dos formas de verlo. Le decía a Max que hay películas como las que vamos a hablar hoy, que son películas que de alguna forma como que ven en un aspecto como romántico, tal vez, la experiencia del ser humano y ven de una forma como eso, como con ideal, como un poco anhelado el verlo, porque lo ven desde afuera, como que lo pueden observar, no tanto que lo vivan. Y la otra, fenomenológica también, es cuando sí es un ser humano que está viviendo su experiencia y que generalmente suceden como películas más planas, como películas donde la historia no tiene un clímax súper marcado que nos da la pauta de que es una historia, no sé, de acción o de ciencia ficción o de algo que
que genera esta sensación como de euforia, porque en realidad sucede como la vida cotidiana, que solamente, generalmente, para personas como nosotros, es una serie de pequeñas historias que son eso, como muy cotidianas y que entonces también se vive de una forma fenomenológica, porque al final es revisar la experiencia en su forma más pura, pero no de esta forma como de admiración hacia la vida, Claro. sino más bien en lo cotidiano y que de pronto pasa como por alto muchas cosas. Yo de ahí te decía que difería, que no se me hacían películas fenoménicas las que... Mucho cine de culto mexicano es película fenoménica, ¿no? Para ti, que son historias de personas que están Tótem. viviendo la vida como tótem, como la de la solidaridad, ¿cómo? Ah, La serenidad. Y la serenidad. Esa, por Que ejemplo. también, fenomenología de infancia. Ujú. En ambas cosas. Que entiendo a qué te refieres. Es la experiencia de alguien, Ujú, ¿no? En pantalla grande. ujú. Ay. O sea, sí te la voy a dar. Porque tengo razón. No. Bueno, sí, un poquito. Es que te digo que si las nombramos así, creo Todo que... Exacto. Pero Y también ya no me gusta eso. es que creo que donde está la división es que hay películas que no te hablan como de la vida de la persona. O sea, por ejemplo, Ujú. en Tótem, que ya nos estamos metiendo a una película que no estaba para nada programada para el guión. Gran película, véanla, está en Netflix. Por Lila Áviles. Mm. Pero bueno, es una película donde te muestran la vida de una niña, creo que 7 u 8 años, que está experienciando el hecho de que su papá tiene cáncer y pues eventualmente se va a morir. Entonces es como el contexto de ella estando todo el tiempo en su casa y como sus tías, su abuelo. ¿Tiene abuela? Sí, No me sí, acuerdo, sí. creo que no, ¿verdad? Tiene Según abuelo, yo sí me acuerdo ¿no? del abuelo que es el que corta El bonsai. bonsai, así. sí. Sus primitos, etcétera, como que forman parte de su cotidiano, pero al final son parte de su día a día en el cómo ella y su familia le ayudan a sobrellevar el hecho de que su papá está enfermo. Ujú. Y aparte de una enfermedad terminal, y cómo también limitan un poco esta relación de verse. Bueno, el punto es Claro. que como que la película no va de la enfermedad, no va del papá, no, o sea, solamente se enfoca en la niña e incluso pues como que todo el tiempo te muestran la perspectiva de la Sí. niña. Lo mismo con el perro. No sé si podamos hablar con el caso, no estoy hablando de Totem, pero con el caso de... Good Boy. Ajá. Ujú. No te enseñan la perspectiva del dueño, te enseñan la Ujú. del perro. No sé si podamos decir como fenomenología del animal, porque es una experiencia completamente diferente y Sí, y más bien es un pop. es por lo exacto, es por lo que te decía. Creo Ajá. que fenomenología es el estudio de la experiencia, Por eso. pero no sé si las películas puedan sí ser el estudio de la experiencia solo porque estamos viendo su experiencia. Es que hay películas que lo hacen muy bien. Ok. Y sí. el tema es que la mayoría son este primer como variación que mencionaba, que son películas que no necesariamente son de una persona, una humana, Ujú. sino bueno, más bien como un ente que tiene la intención de ser humana, de Ujú. vivir una vida humana, de Ujú. vivir una vida así terrenal. Entonces creo que son, como que más bien habría que hacer esta crítica de cuáles son las películas que logran hablar de la experiencia de una forma pura, Ok. como Tótem, Ok. o hasta, ay, no sé, pero bueno, hay películas como de una perspectiva adolescente que Ujú. también son importantes porque ayudan a ampliar la mirada de cómo viven las adolescencias su adolescencia. Ok. Pero creo que ahí es donde yo hago la división. O sea, sí creo que hay más películas fenomenológicas en la intención de ser humana Ujú. que en el hecho de ya serlo. Porque es como lo que te platicaba con mis alumnos, que al final, como que en el cotidiano, pues se te olvida. O sea, como que... Es que, No hay- ¿sabes qué? Que con lo que me estás diciendo y lo que estoy recordando de ti opinando sobre estas películas, creo que la fenomenología se encuentra en ti viendo estas películas, no en las películas. Pero sí es por las historias. Porque ahora van a ver cuáles y van a entender por qué estoy diciendo que lo son. Ya llevas como 5 veces diciendo, ya, ahorita vienen, Ya, ¿eh? ya, es Ahorita sorpresa. vienen. Es para meterle emoción a este Ándale. episodio. Pero bueno,
Entonces, nos estabas hablando del Del arquetipo. arquetipo, esa fue la palabra que se me fue. Este arquetipo, este personaje, es un personaje inocente, es un personaje nuevo en el mundo, un personaje sí humanoide, no. Sí, no, sí. Bueno, Hasta está hecho a su sí, imagen claro, y semejanza. claro. Es un personaje protoconsciente, es un personaje que esto que decía, que de la noche a la mañana nace en el mundo, es un ser en el mundo y es obligado a vivir. Que decía que me gusta mucho como el Frankenstein de Guillermo del Toro. Bueno, quiero meter aquí un paréntesis porque pienso que todo ser es obligado a vivir. Al final nadie elige que quiere nacer o no. tienes- El tema con Frankenstein es que es obligado a vivir para siempre y ahí está el problema. Eso es a lo que quería llegar. Creo que es lo único en lo que se diferencia de estos otros seres arquetípicos que quieren vivir la experiencia de ser humano. Ujú. Frankenstein se da cuenta que no quiere vivir, que ya está harto de vivir, que Bueno, pero igual, ¿por qué? pues por el entorno en el que nace, que creo que esto es a lo que quería llegar con esta distinción de los distintos arquetipos de conciencia virgen, Ujú. que nos muestran cómo sería si esta conciencia virgen nace en un entorno hostil. ¿Cómo sería si esta conciencia virgen nace en un entorno medio amigable? ¿Cómo sería si esta conciencia virgen nace en un entorno de mercado, como Barbie? ¿Cómo sería si esta conciencia virgen nace en un entorno digital? Ujú. Que es, creo, la premisa con la que se puede sinopsiar, resumir estas películas. Ujú. Ujú. Y Frankenstein, el monstruo, la criatura de Guillermo del Toro, creo que también el de Mary Shelley, es cómo sería si una conciencia virgen naciera en el seno de una familia, no, ni siquiera es una familia, de un científico loco, de un doctor obsesionado con querer ser mejor que Dios, no antes que su papá. Que también estábamos discutiendo un poco de dónde surgen estos entes, Ujú. porque la intencionalidad para la historia es importante. Entonces, en el caso del monstruo, del el coso, La criatura. la criatura, ajá, se me fue la palabra. Pero hablábamos de dónde creemos que viene y yo le decía a Max que para mí, o sea, tú me dijiste que era no dijiste soberbia, dijiste Arrogancia. arrogancia, de querer ser mejor que Dios, justamente. Y yo le decía que creo que más bien es como una venganza visceral hacia el papá, sí, al final por arrogancia, pero como para querer demostrar un punto, pero como más personal, no tanto como retando a Dios, sino retando pues lo que le decía a su papá. Pero en esta película, ¿no? Creo que en la obra de Mary Shelley Ah, es que eso solo no lo sé. porque es un científico, un doctor que quiere desafiar la naturaleza del hombre o Ujú, el supuesto poder divino de Dios. ujú. Creo que es una novela gótica Sí. a la cual se le hace mucha apología al cristianismo. Mm. O sea, si Dios encarnó en Jesús para poder experienciar la vida, la analogía sería el doctor encarnó al monstruo, pero no para experienciar la vida. Más bien es como si no tuvieran esta relación de encarnar, como si no fueran la Trinidad, como si Dios le hubiera jugado una mala broma a Jesucristo y lo hubiera mandado al mundo a sufrir. Y güey, sufrió culerísimo. Pero en la película de Frankenstein el doctor mandó a existir a la criatura, se dio cuenta que la vida estaba llena de cosas muy bonitas, eso sí. Creo que tiene estos momentos que comparte con otros personajes de este podcast, de este capítulo, pues. Pero sí menciona varias veces que ve mucha violencia
a su alrededor, que ve mucho dolor. No quiero spoilear el final, pero él ya no... en una corta vida quiere dejar de vivir porque se da cuenta que está culero, que lo trajeron a un mundo no apto para vivir. Rotten. Creo que el tema está, reiterando en la intencionalidad, 1. Y 2, en que el creador nunca piensa en que su creación va a ser un ser sintiente. Sí, desde el principio, al menos en la película, porque yo, repito, no tiene muchos años que no leo ni veo nada de la historia original, pero en la película desde el principio nombra que espera a un ser inteligente, pero refiriéndose a que pueda comunicarse, que se pueda mover, que sea obediente, como si fuera como un ciervo que tiene ahí a su... Como un perro, como una mascota. Pues sí, pero al final sabe que está, e incluso su cuerpo físico está conformado, pues eso, por otros cuerpos y tiene la similitud de ser con la misma fórmula que está hecha un cuerpo humano. Uh-huh. O sea, no es diferente y por eso digo que sí es como humanoide, porque al final está hecho así, como a la imagen y semejanza del humano. Sí, claro. El tema es que él no piensa en que pueda desarrollar como esto, que incluso la criatura se lo dice en un momento de que yo siento. Claro. Entonces, creo que ahí está el cambio, que al final se convierte en un ser que no solo piensa, sino que percibe y puede ver este mundo Uh-huh. violento y siente además y le conmueve ver al anciano que está ahí existiendo con su nieta, Uh-huh. o que entiende esto de los lobos no actúan con violencia hacia las ovejas, ni los cazadores hacia los lobos, sino más bien es como cíclico un poco. Sí. Me gustaría no hablar tanto de la película para las personas que no la hayan visto todavía. O sea, no sé referencias. Para hablar en términos más generales de lo que sucede. O quizás hacer analogías con Otras cosas. la vida real. No sé qué tanto tengan este mismo pensamiento de pensar que igual y no sienten, pensar que quizás no se van a acordar. Gente adulta que violenta infancias. No sé si en algún momento pase por su cabeza el quizás no siente, quizás lo va a olvidar, Ujú. ¿no? Que creo que es lo que retrata un poquito la película. Digo, otra vez, las películas hacen uso de la ficción y de personajes ficticios para así hablar de temas reales. Y sí, creo que esta versión de Frankenstein habla mucho sobre la crianza. Vamos a hacer otro paréntesis. Me gustaría hablar ahora de las microexperiencias que hacen sentir humanos a estos personajes. Y si quieres, podrías ir introduciendo a los personajes ya para Dentro de ir la hablando de película. ellos, ¿no? Ok. Hablando de microexperiencias, la primera que se me viene a la cabeza es de una película que vimos también hace no mucho en cines, en la sala nueva de Cinemex, que fue una experiencia brutal. Patrocínanos Cinemex. La sala Cinépolis, IMAX quien quiera. de Puebla. ¿Cómo se llama esa sala? IMAX láser. Ah, ajá. Ujú. Una experiencia única, de verdad. Desde el cómo se ve la pantalla, cómo se escucha el sonido, tan brutal que ese día tuve la pésima idea de pedirme una botella de vino, una copa de vino, y por el mismo sonido del... La vibración de la sala. Ajá, se me cayó, así de que... Entonces, ojo ahí con el vino que se tomen. Ujú. Bueno, el punto es que dentro de estas microexperiencias, que no sé si diría que es micro, porque creo que es lo suficientemente relevante para que Tron despierte, no sé si sea la palabra adecuada, es la sensación o el darse cuenta de que puedes sentir la lluvia. Ujú. Que tú dirás, o en el cotidiano diremos, no me quiero mojar, se me va a mojar el pelo y así, pero para la... ¿Cómo lo llamarías ahí? Como... ¿Es una inteligencia artificial? ¿Ares? Es un programa. Bueno, para el programa es algo maravilloso, es algo inquietante, es algo sorprendente y es algo lo suficientemente fuerte que lo hace empezar a anhelar esta vida humana que no conoce.
Entonces, creo que esa es una de las experiencias que se me ocurre. Sí, claro. Como te decía, son personajes que son aventados al mundo para vivirlo. Y una vez que llegan al mundo, tienen que absorber lo que está a su alrededor. Este personaje en particular absorbe cosas de su entorno inmediato, pero también de internet, de la red. Lo que hace que tenga un conocimiento más vasto del mundo. Sucede en otras películas que inteligencias artificiales o robots que hacen mucho uso de esto, el anime, varios animes, que al tener acceso a noticias, a notas, a cosas, a la historia, pues, y se dan cuenta que la historia humana ha sido violenta, o buscan tratar de destruir a la humanidad para salvarla, o se vuelven humanos o quieren ser humanos. Que al final casi siempre es el caso. Y hablando de esto, del ser arrojados al mundo y la experiencia de empezar a vivirlo como a la mitad, que al final es lo mismo en todas estas historias que hemos platicado en este momento. Lo mismo pasa en Barbie, que también es una película que queríamos hablar, porque es lo que sucede. Al final, ¿cómo dijiste? Son... ¿Conciencias vírgenes? No. Ahorita no dijiste arrojados al mundo, eso lo metí. Sí, ¿no? No, dijiste otra palabra. Bueno, no importa. El chiste es que, retomando lo que Arrastrados estábamos al diciendo mundo. hace rato, no dijiste arrastrados, no me acuerdo qué palabra fue, pero también Heidegger habla de que somos seres que son arrojados al mundo y entonces se construyen como va sucediendo la vida. Pero en el caso de estas historias, como que está raro porque no son arrojados al mundo naturalmente, como desde que son bebés y pueden ir creciendo y van poco a poco aprendiendo de la vida, y por eso es como más choqueante, que también queríamos Justo. mencionar al ángel de Cuando el cielo se equivoca, porque es un ente que tiene noción de cómo sucede la vida humana desde afuera, como observándola, no viviéndola, y entonces cuando de pronto le quitan sus alas y se ve inmerso en la historia como un ser ontológico, todo cambia, porque entonces empieza a comprender la vida humana desde Exacto. una perspectiva diferente, donde se ve eso, pues preocupado, consciente, con dolores, con emociones también, pero dentro de todo esto, ¿qué es lo que configura la existencia humana? Entonces, en el caso de Barbie, en el caso de Tron, en el caso del ángel, o incluso con los gorgonitas de Ujú. pequeños ¿De pequeños guerreros, sí? que me da miedo decir pequeños gigantes. Pero bueno, en todos estos casos son historias de entes que se introducen en un momento donde la vida ya está sucediendo, y digo, al final un bebé también sucede cuando la vida ya está sucediendo, pero se le tiene la paciencia. También Sí, con claro, Frankenstein, que nos causaba, bueno, al menos a mí, me causaba mucha ternura ver cómo poco a poco iba comprendiendo el mundo y cómo decía su primer palabra y su segunda palabra, que por un largo rato fueron sus únicas palabras, y cómo se maravillaba con cosas como una hoja que corría por el agua. O sea, como que Eso. experiencias muy simples, pero que al final son como parte del despertar y... Sí, justo. Que nosotros en el cotidiano, como te decía, es como transitar 1000 veces tu ciudad y no darte cuenta que hay quizás alguna joya arquitectónica o algo en el paisaje que no habías visto, que hasta que alguien externo nombra. llega y te dice, no mames, qué bonito se ve. Increíble, claro. Que es como este sesgo del habitante. Ujú. O también lo hablaba apenas con mis alumnos, que en el caso de se muere alguien, Ujú. de alguien, o sea, como un familiar, un amigo de alguien que conoces, y eso hace que tú mismo te cuestiones acerca de tu vida, Ok, pero como hasta el momento en el que sucede claro. de alguna forma cercana, no te lo preguntas. Aunque todo el tiempo somos conscientes de que va a suceder eventualmente, como que hay algo que lo despierta. Sí, lo detona, Ajá, lo estimula exacto, de alguna forma. Exacto. Me parece buen momento para hablar de la teoría del conocimiento. ¿Ha usted escuchado de la teoría del conocimiento? No. Cuando alguien dice yo sé tal, dime algo que tú sepas. Yo sé que me gustan las plantas.
Bueno, no funcionó ese ejemplo. Yo Pero- sé que no sabía si era algo de que yo sé de mí o algo que yo sé del entorno. O sea, por ejemplo, ¿sabes multiplicar? Yo sé multiplicar ¿Sabes- más o menos. ¿Sabes nadar? Sé flotar. Ok. ¿Sabes llorar? Súper sé llorar. Bueno, PhD en llorar. todas estas preguntas y todas estas respuestas responden al mismo verbo, que es saber. Ujú. Pero cuando uno dice saber algo, puede saberlo de forma proposicional, de forma práctica, y de forma que ya lo hemos repetido a lo largo de este capítulo, de forma experiencial. Son un gran ejemplo estos personajes Ujú. que saben cosas del mundo, quizás proposicionalmente, quizás saben toda la teoría del color rojo, saben quizás toda la teoría de la lluvia. Justo el ejemplo que dijiste ahorita de Jared Leto como Ares en Tron. Quizás en su programa viene detalle a detalle cuál es la composición química de la lluvia, qué se necesita para que para que el agua se condense y eventualmente por descargas eléctricas a cierta altura, no sé. Quizás eso ya lo sabía. La pregunta filosófica es, cuando Ares tiene contacto con la lluvia, ¿aprende algo nuevo? ¿Sabe algo más de la lluvia? A pesar de que ya tenía acceso a todo lo de la lluvia, ahora que tiene contacto con la lluvia, ¿sabe algo nuevo de la lluvia? Pues el cómo se siente. Entonces sí, ¿no? Ajá. Que justo ese es el conocimiento experiencial. Ya sabe cómo es la lluvia en sus manos, que suena mucho más poético. Nosotros, al ser humanos, tenemos estos tres conocimientos, obviamente actuando en paralelo, no de forma secuencial. Hay incluso no sé si es paradoja o experimento mental de una investigadora que está en una cueva, que nace en una cueva aislada de colores y tiene libros y lee justo esto lee que el color rojo es una longitud de onda que se refleja en ciertos objetos de cierto pigmento que dan como resultado el rojo, pero ella nunca ha visto el rojo. Ujú. Después de no sé cuántos años sale al mundo exterior y ve algo rojo. Y ahí viene otra vez la pregunta de los filósofos. ¿Aprende algo nuevo la investigadora? Y eso, la respuesta es que sí. Que está aprendiendo la experiencia de ver el rojo. Y todos estos personajes aprenden de forma experiencial el ser humanos. Ujú. Perdón, es que estaba buscando de quién era una frase para no decir una mentira. Échamela. Que, o sea, no es una frase... No, pero sí lo dijo alguien. Es que no me acuerdo quién de los dos fue, porque justo apenas lo hablé en clase. Ya ves esta frase mal traducida. ¿Traducida está bien dicho? Cogito ergo sum. Eso. Ujú. De René Descartes, que cogito ergo sum significa, en la mala traducción, pienso luego Pienso, luego existo. Ujú. Y entonces, como con toda esta conversación que estamos teniendo en este momento, me acordé de... Ay, es que no me acuerdo porque sé que lo leí apenas. Creo que fue Kierkegaard, pero no estoy segura. Que retomaba el concepto como contrastante a lo que decía Descartes, diciendo no, pienso, luego existo. Y te explicaba el otro día Ujú. que se refiere a que la experiencia pensada es como observarla. Y es un poco a lo que me recuerda esto que hablo de lo que estás diciendo ahorita, como que Tron veía y sabía lo que era la lluvia y a lo mejor tenía los datos de lo que significaba ujú, la ujú. lluvia y cómo sucedía la lluvia y por qué llovía, etc. Desglosada en 1000 variables. Exactamente, pero como muy teórico. Ujú. Y el siento, del que habla este otro personaje, que no quiero decir mentiras, pero ajá, no es como nada más que eso, que un percibir la experiencia, que estar inmersa dentro de la experiencia. Entonces, al estar ya Bueno. Ares dentro de la experiencia, siente lo que existe.
como que en este sentido, creo que la frase... Lo decía Deleuze. Gilles Deleuze. No, Te lo pero leí alguno apenas, de ¿no? ellos lo retomó, porque ¿Ah, sí? yo lo leí para una de mis clases. Ah, Estoy ok, segura, ok, ok. pero no lo encuentro. Ok, Y perdón por distraerme. no te preocupes. Pero eso es a lo que quiero llegar, que al final a lo que se refería y que tal cual lo explicaba así, que pensar la experiencia era observarla y sentir la experiencia era vivirla, estar inmersa dentro de ella. Ok. Y creo que le da sentido a la conversación fenomenológica que estamos teniendo. Sí se la da. Sí. En este momento también pensé que quizás puede aplicarse al revés con la justicia epistemológica o la justicia hermenéutica. Ujú. Que quizás una persona puede tener una experiencia de abuso, pero no es hasta que tiene la palabra abuso que puede nombrarlo como un abuso. Sí. Y ahí sería, esta persona tiene conocimiento experiencial y ahora que escuchó la palabra adquiere un conocimiento proposicional, ¿no? O al revés. Ajá, es lo que te digo. Me gusta mucho esta teoría del conocimiento porque, o sea, es muy real. No, en serio. Es muy real. Es muy real. De verdad, podrías explicar muchísimos fenómenos o la condición humana solo con teoría del conocimiento. Eso, me gustaría más ahondar en las experiencias, en las microexperiencias. Ya dijimos que Tron es la lluvia. En Frankenstein, no sé si tenga Yo creo que es el momento en el que ¿Con el abuelo? en el que genera una conexión con Elizabeth. Ok, Porque también es hasta ese momento en el que puede decir otra cosa y entonces como que despierta algo. O sea, creo que el Claro. segundo despertar sí es el abuelo, ujú. pero creo que parte de ahí. Como que tiene dos momentos, en mi opinión. Para el caso de Barbie, Qué es bueno. que es interesante porque en el caso de Barbie Greta trató de hacer, pienso yo, una observación, una denuncia, una crítica política como muy general acerca de cómo es el vivir de muchas mujeres. Entonces tiene como este choque de realidad en el que sale al mundo y está con Ken y a Ken lo halagan y lo Ujú, engrandecen y a ella Ay, ¿cómo se dice esta palabra? ¿La ningunean? No. Que los La- hombres te dan te hacen No sé, no, rechazo. una palabra mexicana. No, que es como de halago, pero un halago no solicitado. Piropo. Un piropo. Mm. Ajá, entonces como que, pues que en realidad es acoso, o sea, no es otra cosa. Entonces, como que la experiencia se ve disturbed, como Ujú. conflictuada, confundida, extraña, porque hay un contraste en cómo es ser un mundo para ella y cómo es ser un mundo para él. Y entonces pienso yo que el momento en el que sucede comprender la experiencia humana desde un lugar diferente, primero es con la abuelita en la parada. Claro, es cierto. Y segundo es con la abuelita, que no es abuelita, pero es la creadora de Barbie. Ya hacia el final, cuando le está agarrando las manitas y le dice... "Uy". Cuando empieza a sonar. Pero sí, que le agarra las manos y le dice, cierra tus ojitos, respira, siente y... Uy, no, película fenomenológica, te amo. Entonces, ajá, es el caso con Barbie. Tron, ¿qué otra nos falta? Soul. Soul. Soul es la película con la que queríamos como encaminar, no estamos diciendo, chance sí, el cierre del capítulo. Ujú, Soul es la película con la que al menos yo quería cerrar, ujú. porque es un poco diferente y aunque es una película animada, creo que se parece más a la fenomenología de la segunda categoría que hicimos al principio. Un poquito. Más porque humana. Sí, A pero la vez no. tiene muchísimo que ver con esto que te acabo de decir, la teoría del conocimiento. Creo que tiene todo el conocimiento del mundo, solo no sabe cómo ser humano. Eso No, está muy cabrón. Es que más bien, o sea, sí y no. Porque no es que no sepa cómo, más bien no sabe qué es. No, ¿cómo? No, ¿El porque no qué hay es? cómo. Porque al final... Sí, no, claro que sí. El cómo es vivir, el cómo es No, experienciar, no, pero sí. eso es lo que no. Porque incluso Joe, que si era humano,
tenía esta idea de que el propósito de la vida es un gran propósito y que el suyo es la música y que el de tal es ser altruista y el de tal es ser... Pero creo que Joe es justo un gran personaje antagonista de 22, 21 o 22. 22. ¿Cómo que 21, 22? 22. 21. 22. No, 22 y tiene 22. una razón de ser. Sí la tiene. Bueno, ahorita me Taylor Swift cuentas. confirma. Ahorita me cuentas. No, o sea, esa es mi teoría personal porque yo a los 22 también tuve una crisis existencial y no sabía qué hacer con mi vida y no sabía cuál era el sentido de la vida. How can you know everything at 18, 22? but nothing at 22. Eso. Sí. No. Creo Sí. que el papel de Joe es el ser nosotros ignorando la vida. O sea, el promedio. Nosotros promedio. Yo no. Bueno. Nosotros ignorando la vida. Las pequeñas cosas que son tan maravillosas. Sí. Pero que en nuestro cotidiano volvemos por hecho. insignificantes. Ujú. Lo mismo hace el ángel de cuando el cielo se equivoca. Con la comida, güey. Ujú. Que dan el primer bocado y dicen, ¿qué chingados es esta experiencia, güey? Que siente hambre, güey. Exacto. ¿Qué pedo con eso? O sea, y no romantizando el hambre, pero que puede sentir ganas de comer, pues. Exacto. Eso es este momento en el que... O las pequeñas acciones que nos quieren transmitir a nosotros como espectadores, que tratemos de valorar estas pequeñas cosas de la vida, como comer, como dormir, como rascarse, como reír, como estornudar un estornudo. ¿Cómo le explicas a ChatGPT qué es un estornudo? Pero, ¿cómo es? ¿No? ¿Qué es? O como ver, como escuchar. Eso, ver un atardecer. Sentir. Cada quien tiene su experiencia inexplicable para estos personajes. Creo que es como el retiro de los Escolapios. No. No te lo puedo contar, tienes que vivirlo. No, pero al final es todo, porque creo que es el resumen de todas esas veces que me da muchísima euforia y que te digo, güey, es que amo sentir. Sí. Porque es el momento en el que me siento más viva y no tengo que estar haciendo algo como aventarme de un paracaídas. A veces es esos momentos en los que me dan como sumis de amor y entonces lo veo y siento mucho amor y me da como ansias, que suena muy absurdo, pero al final como que son cosas que me pasan cotidianamente y que tal vez si fuera otra persona, porque yo no lo hago, lo pasaría por alto, pero sí es muy real que, y le decía también apenas a mis alumnos que pasamos mucho tiempo también anestesiados porque estamos Claro. todo al alcance. Y entonces cuando suceden estas pequeñas cosas, que tal vez no son tan pequeñas, Sí, las pasamos por alto. son no valoradas. Vivimos ignorando lo que tenemos enfrente. Ujú. Me gustaría cerrar a mí con una frase que desde que la escuché no se me quita de la cabeza y es: la persona sana es aquella capaz de ignorar su cuerpo. A lo que va es que justamente solo cuando, no sé, te sale un padrastro, por muy chiquito que sea, solo ahí te das cuenta que tienes dedo. Cuando tienes gripa y te duele la nariz, solo ahí te das cuenta que tienes nariz porque te duele. Cuando te lastimas jugando algo o haciendo algún deporte, haciendo alguna actividad física, solo ahí te das cuenta que tienes un músculo en la espalda que no sabías que tenías. Sí, está igual. Y va de eso, de detente un momento, no de forma, hey tú que nos estás viendo, sonríe, Vente. la vida es buena. No. La vida De es verdad, feliz. estés donde estés, Privilegio. date cuenta que Estás vivo. Estás Güey, com- no. espero que estés completo. Espera. Es lo que hablábamos el otro día que Max me dijo. ¿Crees que hay más personas que han muerto como a lo largo de la historia o que haya más personas vivas en este momento? Y bueno, llegamos a la conclusión de que hay más personas que han muerto a lo largo de la historia desde que se creó el mundo y de lo que creemos, ¿no? Y entonces me dijo, ¿y no te hace sentir como insignificante? Y le dije, no, al revés. Porque imagínate que... y siento que ya sonamos nos vamos a morir. Pero antes vamos a vivir. Así me siento, güey. Pero neta, imagínate que
tienes la posibilidad de estar vivo en este momento y también lo que le decía a mis alumnos, qué pinche hueva que perdemos tanto tiempo en que nos da pena, es que me da pena hacer esto, hacer aquello, o que queremos pegar stickers, o que queremos usar una prenda, o que queremos comprar una planta, yo qué sé. Pero el punto es como que ¿por qué vivimos tan pausados, güey? Y no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque justo hoy, y parece que es muy causal, A ver. hoy en clase vi el último capítulo de The Midnight Gospel, una serie en Netflix que es un podcast animado. Ujú. El último capítulo es de Duncan, que es el personaje que graba el podcast, con su mamá. Es su mamá, de verdad, y creo que es lo conmovedor o lo más conmovedor del capítulo, porque su mamá tenía cáncer y el capítulo salió después de que ella, pues, trascendió. Entonces, en el capítulo hablan de la vida, de la muerte, de la conciencia y del amor. Y la mamá le hacía esta reflexión de, así, güey, siente tu mano, pero por dentro. O sea, no la toques, de que por dentro siente tu mano. ¿Y cómo se siente? Y entonces él como que se iba y le decía cosas y él le decía, no, pero a ver, neta, siente tu mano. Y como que todo el capítulo fue de, toma conciencia de tu cuerpo. Entonces, creo que más bien, ¿cómo empezaba tu frase? ¿La qué? La persona sana, una persona sana es aquella capaz de ignorar su cuerpo. Ok, al revés, yo diría lo opuesto. En este momento. Chance y mañana Nah. cambio de opinión. Pero, güey, no sé si alguno de mis alumnos, ojalá sí, y ojalá si alguno está escuchando esto me diga de que yo sí lo pude hacer, pero que en el momento en el que estaba viendo el capítulo hubiera hecho el esfuerzo de sentir su mano por dentro Ok. y sentir cómo se sentía Ok. y sentir su brazo y sentir su cuerpo, porque hacían como una analogía de que están junto a un río y entonces hay una serie de comadrejas y de abejas que se están comiendo, pero entonces que en ese momento siente como el interior de tu mano. Como que al final la intención de la mamá era hacer el ejercicio de mostrarle una técnica de meditación y le decía, es que Mindfulness, creo sí. que la meditación es lo más cercano que tenemos a la muerte y hacer las paces con la muerte. Entonces por eso es importante. Pero bueno, Claro. esa es otra historia para otro capítulo. Creo que lo que quiero tomar en este momento es eso, que no sé si todas las personas puedan ser capaces de tomar esta pausa real. Y no solo como en el sentido físico, porque hay veces que puedes llegar con un grupo de gente a hablar de algo y por más que a ti te parezca muy interesante, si la otra persona no es capaz o ni siquiera tiene ganas de hablar, como lo que te decía ayer. Ayer me puse a ver un video en YouTube de fenomenología y me encontré con un comentario de una señora que decía, yo no entiendo por qué la gente pierde tiempo tratando de buscarle sentido a la vida. Y yo, Ujú. Si ya todo lo resolvió la ciencia y la tecnología y la física y la matemática. Sí, ¿no? Eso decía. sí, eso decía. Entonces, no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué? Es que ¿cómo no va a estar de acuerdo conmigo si es muy real la frase? No. A lo que va es, no esperes a que alguien más te diga que seas consciente de tu mano para saber que tienes mano. No esperes a que te pase algo en la mano para saber que tienes mano. Trata de valorar tu cuerpo, sea como sea, en todo momento, y ser consciente de que lo tienes, de que funciona, de que te permite interactuar con el mundo, de que te permite moverte en él, de que te permite relacionarte, de que te permite escuchar esto. Si escuchas esto, no solamente cuando escuches a alguien decirte que pongas atención en tus oídos, en qué parte los captas, para saber que tienes oídos, ¿no? Sí, como cuando hice ese video en el que decía, si hago esto, ¿te acuerdas de ese video? No me acuerdo. Bueno, no importa, lo platicamos al rato, pero no interpreto la frase así, sino más bien como... Es que si yo la escucho a mí me suena como a duérmete, ignora tu cuerpo. O sea, no me parece una Ok. invitación a que lo hagas por ti mismo, sino tú estás sano mientras no... Como que no pongas atención No, a tu sí, ser no, físico. no, Así lo no, entendí no, yo pero- y por ok. eso no me hacía sentido. Ah, bueno. Pero si te refieres a que no esperes a que veas The Midnight Gospel capítulo 8 para entender que puedes poner atención a cómo corre la sangre por tus venas y cómo se siente tu mano por dentro, estoy de acuerdo. Bueno, Pero hasta ese momento. creo que estábamos en la misma Ajá. página, pero En diferente tono.
Exactamente, diferente verso. Pero ya nos amamos. Sí. Estas películas que nos atrevimos a llamar fenomenológicas Porque son. son películas que te hacen a ti como espectador revalorar Eso. tu vida, tu experiencia, Tus tus privilegios saberes, tus también. conocimientos, tus deseos, tus temores, tus privilegios definitivamente, tus límites, tus ansiedades, tu vida misma. Ujú. Es toda aquella película que logra hacerlo y Ana sugiere que hay dos vertientes. Una que lo hace a través de ventanas hacia personajes muy reales y otras que lo hace hacia ventanas de personajes ficticios, pero que logran a través de cosas insignificantes volver a darle valor a la vida, o al menos eso intentan y creo que contigo lo han logrado, Sí, ¿no? porque yo amo sentir. Bien, Y bueno, muchas gracias por escucharnos este podcast es una invitación a sentir. sentir, ver Frankenstein. ¿Te parece si le dedicamos 2 minutos a hablar del diseño de producción, que estuvo muy locoaz? Échale, mija. Bueno, pues ambos vimos mucha teoría, mucha opinión en X. Bueno, yo la vi en X, no sé dónde la viste tú. Facebook. Twitter. Ujú. Y hablaba del vestuario, del maquillaje, que el Jacob Elordi pasaba de 12 10 a horas. 12 horas en maquillaje para poder ser ese personaje, que lo hizo fantásticamente, en mi opinión. Creo que todos lo hicieron fantásticamente. Creo que vimos un pedacito, la verdad es que no lo hemos terminado, pero como detrás de cámaras escuchamos a Guillermo hablar de cómo fueron sus ideas. A Maxito le impactó muchísimo la escena de la voz. Ajá, de cómo Guillermo es el que dice, ahora hazle así, como que ponte tus dedos aquí. Y dile... Y cómo logró... yo no había como dimensionado, la verdad. O sea, tengo muy claro quién es Guillermo del Toro, pero no había sumado 1 más 1 para darme cuenta del tipo de películas que hacía. Como que solamente era de que un grande y un personaje al que queremos mucho. Ujú. Pero ayer que me dijo, lo logró, y entonces luego vimos este pedacito del detrás de cámaras donde dice, es que pasé mucho tiempo tratando de buscar una historia así, Ujú. y que él le dio la perspectiva de hablar de la perspectiva tanto de Víctor como de la criatura. Ujú. A mí me encantó, la verdad, la estructura de la película me gustó mucho el maquillaje, me gustaron mucho los vestidos de Mia, de Elizabeth. Me gustó el villano de Oscar, porque también, es que de verdad no tuve como algo de la película que dijera, esto no me gustó, como la subtrama del abuelito, el darse cuenta del monstruo. Tenía muchas preguntas también, como cómo aprendió a leer, pero bueno, eso ya es otra historia. Ujú. Pero en general, para mí fue una película maravillosa. Me encantó. Ey, hablamos mucho de Guillermo del Toro porque fue su interpretación, la más reciente. Pero me gustaría darle todo el crédito a Mary Shelley. Creo que no hemos dicho que fue pionera, fue la primera en poner este personaje, este arquetipo, esta conciencia virgen. Le dio inicio a la ciencia ficción, le dio inicio incluso al movimiento zombie, que Frankenstein no se puede reducir para nada a un zombie. Igual, otra vez, si pueden, busquen al pelado shakespeariano en YouTube. Tiene videos sobre Mary Shelley y por qué es de las mejores escritoras de la historia. Las compara con Cervantes, creo que sí, con Chekhov, con todos estos personajes que son los representantes, los mayores representantes de los paradigmas dramatúrgicos que existen en la literatura y por ende en el cine. No recuerdo cómo lo estructura Kevin, pero dice que Frankenstein es un gran libro porque habla de todo. Les pongo el link de ese video en la descripción. Y otra vez, saludos, Kevin. Estás viendo en este momento. Esperemos. Pero bueno, entonces eso fue todo por el capítulo de hoy. La invitación está abierta a que vean Pequeños Guerreros, que vean Para- Tron Ares, que vean Barbie, que vean Soul y que vean Frankenstein. y Cuando el cielo se equivoca. Y cuando el cielo se Y si equivoca, tienen lo alguna habíamos otra platicado. película de este arquetipo, de estas conciencias vírgenes que no hayamos nombrado, échenosla. Estaría padrísimo que alguien escuchara esto y se animara a comentar.
Estaría padrísimo. No hemos tenido un solo comentario. No, mano. Y no me siento mal. Puro tibio. Un poco sí. Pero me Yo. gusta cuando comentan. Me gusta cuando comentas. Y creo que hoy sí se me ocurrió en qué momento meter la media res. Así que ya veremos si entra o no entra. A ver si me derras. Porque sí vi la hora. Buenas noches. Pero bueno. Adiós.